El 2 de julio de 1947, un objeto volador no identificado se estrelló en un rancho en Roswell, Nuevo México. Este incidente cambiaría para siempre nuestra percepción sobre la vida en otros planetas. La noche del 1 de julio de 1947 sucedió la tormenta eléctrica de Roswell más grande en su historia, y un estallido hizo que cientos de personas voltearan al cielo para ver un objeto desplomarse. Mac Brazel, el encargado del rancho J.B. Foster en Corona, Nuevo México, a unos kilómetros de la ciudad de Roswell, iba caminando cuando encontró restos metálicos y escombros dispersos por el rancho, en un área del tamaño de un campo de fútbol. Este metal era delgado como papel aluminio, pero con la propiedad de que al intentar deformarlo, este regresaba a su forma original. También encontró varillas con símbolos extraños que tenían la misma propiedad que el otro metal. Tomó algunas piezas y las llevó al sheriff de Roswell, George Wilcox, el 6 de julio de 1947. Exaltado, le comenzó a explicar la situación, pero George le dijo que él no tenía idea de qué hacer al respecto. En ese momento entró la llamada de un locutor de radio local, Frank Joyce. Él marcaba frecuentemente buscando notas. George le dijo que no había nada nuevo, pero quizás le interesaría hablar con Mac. Mac le contó a Joyce lo que pasó y quería saber quién se haría cargo de limpiar. Joyce le dijo que la Fuerza Aérea es la que se hace cargo de esos incidentes. Fue cuando Mac perdió el temperamento. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Es horrible. El olor es horrible. Están muertos, todos están muertos, esa gente pequeña. Las pobres criaturas están muertas. Joyce le dijo que se calmara, que los militares solían hacer experimentos en esa zona y que tal vez solo eran restos de algunos simios. Mac no era el más letrado, pero tampoco era tonto y lo tomó como ofensa. Solo le gritó que no eran simios y que tampoco eran humanos. Mac siguió la recomendación de Joyce y llevó los restos a la base militar 509, quienes fueron los encargados de tirar las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Ahí fue recibido por el mayor Jesse Marcel. Mac llevó a Jesse al rancho y juntos recolectaron escombro. Llenaron 2 camionetas militares y no terminaron. Jesse le llevó estos restos al coronel William Blanchard, quien al día siguiente mandaría 60 soldados a continuar con las labores de limpieza. Más tarde ese día, el oficial de información pública de la milicia, Walter Hutt, lanzó un comunicado de prensa que fue publicado para toda la nación. La Fuerza Aérea ha anunciado que un platillo volador ha sido encontrado. La Armada comunica que el objeto fue encontrado en algún momento de la semana pasada, fue inspeccionado en Roswell, Nuevo México y enviado a Wrightsville, Ohio, para mayor análisis. El Escuadrón 509 de la 8ª Fuerza Aérea de Roswell tuvo la fortuna de tener uno de estos platillos. Este comunicado fue un escándalo nacional, pero no duró por muchas horas ya que la milicia se retractó. El general Roger Ramey ordenó al mayor Jesse Marcel entregarle los restos personalmente en Texas. Horas después se armó una rueda de prensa donde papel aluminio y pedazos de madera se mostraron a los periódicos. Jesse junto al general Roger y el coronel Thomas DuBose le insisten a la prensa que el tema del ovni era un error y que los restos encontrados eran de un globo meteorológico. El ranchero Mac también se retractó, dijo que se arrepentía de haber armado tanto escándalo, que solo encontró papel aluminio, pedazos de caucho y madera. Jesse Marcel lo respaldó en esto. Después de ello, todos regresaron a sus actividades regulares y el caso fue olvidado. El problema es que Mac no estaba solo cuando encontró el escombro. Timothy Proctor, un niño de 7 años, hijo de los vecinos, solía ayudarle con las actividades del rancho. Estaba con él cuando encontraron los restos de la nave y los cuerpos que estaban a unos kilómetros más adelante. Pero Timothy nunca dijo nada. Hasta 1994, cuando su madre estaba enferma y a punto de fallecer, la llevó al sitio y le confesó que fue ahí donde él y Mac encontraron los entes biológicos sin vida. Y Timothy no fue el único. Mac le enseñó los restos recuperados a una docena de rancheros para pedir su opinión. Incluso algunos se llevaron muestras. Después de que el ejército se retractara, se desplegó un operativo por toda la zona. Allanaron ranchos y amenazaron a civiles y niños a punta de arma para que entregaran cualquier material que hubieran recolectado. Los ciudadanos pudieron ver un convoy pasando por la avenida principal de Roswell. Estaba compuesto de varios vehículos escoltados por militares fuertemente armados. Uno de los vehículos era una plataforma que llevaba envuelto en una lona lo que pareciera ser un objeto, de alrededor de 3 metros de largo por 2 de alto, de forma ovalada y metálico. Según algunos testigos de la zona, estaba mal amarrada y se alcanzaba a ver un platillo plateado con un domo roto. Una civil especialista en seguridad militar de la base 509 rompió en llanto esa noche con su familia cuando les contó todo lo que había visto. Les contó que mientras estaba trabajando, un superior la tomó del brazo y le dijo: "Tienes que ver esto". Su primera impresión es que eran cuerpos de niños, pero poniendo más atención describe que tenían la piel gris, cabezas muy grandes en proporción a su cuerpo y con ojos enormes que no cerraban. Y cuando el terror empezó a apoderarse de ella, uno de los cuerpos se movió. Más tarde ese año, Miriam fue encontrada sin vida en el cuarto de un hotel. La causa oficial de muerte fue asfixia por una bolsa de plástico en la cabeza y laceraciones en los brazos. Todo autoinfligido. El senador de Nuevo México, Dennis Chávez, fue testigo de la evidencia en la base militar.
Después de eso le llamó a sus amigos de la infancia, Rubén y Peter Anaya. Les pidió que lo recogieran de la base. Una vez en casa de los Anaya, el senador procedió a tomarse media botella de whisky. Y después comenzó a hablar en español y les dijo: cayeron de un platillo volador plateado, eran 4 hombrecitos, uno estaba vivo. Lo sé porque escuché que gemía del dolor, creo que lo mataron sin querer. Les dijo que les llamó porque tenía que hablarlo con alguien, pero también les advirtió que si contaban algo los iba a matar, aunque fueran compas. Después de esto, el senador se encargó personalmente de amenazar a los medios de comunicación que tenían entrevistas con militares que declararon de las criaturas del platillo volador. Les dijo que si sacaban al aire las entrevistas iban a perder su licencia y la vida. Otro testimonio es el de la esposa del policía militar Leroy Wallace. Él fue el encargado de subir los cuerpos al vehículo para transportarlos. Cuando su esposo falleció, declaró públicamente lo que pasó. Dijo que ese día la ropa de su esposo apestaba lo más asqueroso que alguien se pudiera imaginar. Quemaron la ropa y Wallace se bañaba hasta 10 veces al día con jabón y cloro y ni así se podía quitar el olor. Por 2 semanas tuvo que comer con guantes por la pestilencia de sus manos. Descripción que coincidía con la historia de Max sobre el olor insoportable, y que curiosamente coincide con la historia del ovni de Virginia. Ese caso sucedió en Brasil en 1996, donde militares llevaron restos de alienígenas a un hospital local y el olor era insoportable. Pero esa es una historia para otro día, así que no olvides suscribirte. Un médico en el anonimato entrevistado por el ufólogo Leonard Stringfield menciona que participó en las autopsias y que el olor era tan insoportable que tenían que detenerse frecuentemente. También dio estas declaraciones. Dice que pudo entender la química interna y que pudo estudiar sus órganos, o más bien la falta de ellos, que eran cuerpos de forma humanoide con una altura promedio de 1.2 metros, un peso de 30 kilogramos, brazos muy largos y delgados que llegaban hasta la rodilla, ojos grandes, nariz muy pequeña. Su boca es demasiado pequeña, pareciera estar hecha con una navaja. No tienen sistema digestivo, solo tienen 4 dedos en las manos, sin pulgar. Piel escamosa pero no como de reptil, mucho más sutil, y su sangre era transparente. Cuando el mayor Jesse Marcel fue llevado con el general Roger Ramey en Texas, se le pidió que mostrara los materiales encontrados. Jesse puso la caja con los metales en el escritorio de Ramey. Después de analizarlo, llevaron a Jesse a otra habitación donde le pidieron que mostrara en un mapa el sitio del accidente. Después de hacerlo y regresar a la oficina de Ramey, la caja ya no estaba. Había sido reemplazada por restos de madera y papel aluminio, que se presentaría como el dichoso globo meteorológico. Dejaron pasar a los reporteros y se le obligó a Jesse Marcel a posar con los restos. Después lo mandaron de regreso a Roswell, donde lo obligaron a dar una conferencia de prensa para retractarse y para callar a todos los testigos. Mientras todo esto ocurría, la lechería Clary's Dairy de la zona recibió una llamada de la base militar donde les preguntaron si tenían hielo seco. El encargado de embalsamiento de la funeraria Ballards, Dennis, recibió una llamada del mismo lugar, donde le preguntaron si tenía ataúdes para niños y que cuál era el mejor método para embalsamar un cuerpo que tenía varios días expuesto a la intemperie del desierto. Dennis, extrañado de la pregunta, les ofreció su ayuda, pero le contestaron que no, que solo era para referencia. Después de retractarse, el ranchero Mac renunció a su trabajo y se compró una camioneta nueva y puso su propio negocio. Y después de tanta intimidación y censura, el plan del gobierno funcionó. Ya nadie hablaba del tema. Pero el tiempo pasa y los militares envejecen, dejan de ser militares. Sus superiores ya están muertos y la historia vuelve a resurgir. They wanted some comments from me, but I wasn't at liberty to do that. So all I could do is keep my mouth shut. Después de haber recolectado el material con Mac, Jesse Marcel no se fue directo a la base militar. Primero pasó con su esposa e hijos. Y ahí en casa les enseñó la caja. El coronel Thomas Dubose también rompió el silencio. It was a cover story. The balloon part of it is the story that's to be given to the press, and that is it, and anything else, forget it. La Fuerza Aérea continuaba manteniendo la historia del globo meteorológico. Pero después de mucha presión, en 1993 sacaron un reporte. En ese reporte admitían que la historia era fabricada. En octubre de 1993, el congresista de Nuevo México, Stephen Schiff, comenzó una investigación del incidente Roswell. El Congreso mandó a la Fuerza Aérea a realizar una investigación interna. En 1995, la Fuerza Aérea compartió su reporte titulado El reporte de Roswell, Hechos contra Ficción. El reporte concluía que los materiales recuperados por Mac y Jesse no eran de un globo meteorológico, sino que eran de un proyecto ultrasecreto llamado Proyecto Mogul, donde globos con sensores acústicos eran lanzados a grandes alturas en busca de sonidos de pruebas atómicas rusas. Decían que los militares pensaban que eran ovnis porque nunca se les dijo acerca del Proyecto Mogul, ya que el trabajo de la RAF, o sea, la base 509, era detonar las bombas, no detectarlas. Afirmaban que las investigaciones de la Fuerza Aérea nunca encontraron indicios de que fuera una nave extraterrestre. El reporte concluye que no era un globo meteorológico, pero tampoco era una nave extraterrestre. Sin embargo, no se hacen responsables de haber mentido con la primera historia, ni de la fabricación de evidencia.
Y hablando de evidencia, resulta que todos los reportes del caso Roswell de 1947 fueron destruidos. ¿Por quién? Nadie sabe. Otra cosa del reporte de 1995 es que no menciona nada sobre los cuerpos extraterrestres, y tampoco menciona nada del segundo impacto, ya que el que encontró Mac no fue el único. La misma noche de la tormenta eléctrica, los civiles Jim Ragsdale y su amiga Trudy estaban acampando en el área cuando vieron un destello. Escucharon un sonido estruendoso pasar sobre ellos y un impacto. El 5 de julio del 47, el arqueólogo Corey Holden estaba trabajando en una excavación en Roswell, y fue cuando se encontró con el sitio del impacto. Le avisa al sheriff George Wilcox lo que encontraron y este avisa a los bomberos. Los bomberos, escoltados por militares y la policía de Roswell, llegaron al sitio, pero ya estaba lleno de civiles que fueron desalojados a la fuerza. El sitio es asegurado y limpiado en 6 horas. 5 cuerpos alienígenas fueron recuperados. John McBoyle, reportero de la radio KSW de Roswell, intenta entrar al sitio. Llama a la estación y les dice que alcanzó a ver una nave extraterrestre estrellada. Le hacen llegar el reporte a Liddy Stacy de la estación central, y justo cuando lo van a emitir al aire, Stacy recibe una llamada del FBI donde se le ordena no emitir nada. Melvin Brown era el militar encargado de resguardar el sitio y con órdenes de no ver nada. Pero cuando nadie lo estaba vigilando, se le ocurrió revisar una lona donde estaban los cuerpos de los alienígenas. Los describe pequeños con cabeza grande y piel pálida. Mientras todo esto sucedía, el ranchero Mac apenas le estaba mostrando la evidencia recolectada a sus vecinos. A estas alturas del segundo impacto es cuando el embalsamador Dennis recibe la llamada donde le solicitan ataúdes pequeños. 6 de julio del 47. Es el día que Mac fue a la oficina del sheriff. Para ese entonces los militares ya están trabajando en un impacto, y al enterarse de que había otro sitio, mandaron a Jesse Marcel a la base a recibir a Mac. Pero no sabían que ese caso se haría mediático. Para el 7 de julio, un cargamento aéreo B-29 que llevaba los escombros y los cuerpos salió hacia Washington, D.C. Walter Hutt ya había dado el comunicado de que se había recuperado un platillo volador confirmado por Jesse Marcel. Ellos estaban hablando del platillo que se estrelló en el rancho de Mac. Esa noche es cuando el dueño de la estación de noticias KGFL, Judd Roberts, entrevista a Mac Brazel. La entrevista estaba programada para salir al aire la mañana siguiente. Fue cuando en la madrugada del 8 de julio recibió una llamada del Capitolio, diciéndole que no transmitiera nada. Después recibió la llamada del senador Dennis Chávez, quien le aconsejó que siguiera las órdenes si quería vivir. El 8 de julio, Jesse Marcel estaba entregando la evidencia al general Roger Ramey y es obligado a retractarse ante los medios y fotografiarse con el globo falso. Mientras tanto, Mac Brazel es arrestado por los militares y llevado a custodia por 5 días. El Roswell Daily Record ya había publicado la historia de Walter Hutt, pero para las 7 de la noche la noticia del globo ya había sido publicada en otros medios. Ramey aparece en las noticias y lo confirma. Para las 11 de la noche las fotografías de Marcel con el globo ya habían sido enviadas a Nueva York para su distribución masiva. Pero hay un problema con el que no contaban. En las fotografías donde sale Ramey con el globo se alcanza a ver que está sujetando un memorándum en su mano. Si bien no se alcanza a ver lo que dice, para los años 2000 la tecnología ya había avanzado lo suficiente para descifrarlo. Teniendo acceso a los negativos originales de la foto se podría descifrar. Por suerte estos negativos aún existían, y el ufólogo Stanton Friedman los compró y los mandó a analizar. Muchas de las palabras se alcanzaban a leer. Las víctimas del estrellamiento que enviaste, la RAF, que son las siglas de la base militar, reconoce que el disco es un nuevo hallazgo al oeste de. También hace mención al vuelo B-29 y el memo sugiere que deben aparentar equivocarse. 9 de julio de 1947. Todos los medios publican la historia del globo y las fotografías. Los trabajos de limpieza continúan. Lo recuperado ese día fue enviado al laboratorio de Los Álamos, donde el coronel Blanchard sería el encargado de construir un edificio. El hangar P-3, que sería altamente custodiado por militares armados dentro y fuera. Dentro del hangar, el teniente Walter Hutt alcanza a ver el objeto recuperado. Describe que medía alrededor de 3 metros de largo por 2 de alto, con forma tipo huevo. Y que también alcanzó a ver unos cuerpos debajo de una lona que tenían cabezas grandes y la altura de un niño. En esta fecha, de vuelta en Roswell, los vecinos alcanzan a ver que Mac está siendo escoltado por militares. Lo llevaron al periódico Roswell Daily Record, donde se retractaría y contaría una nueva versión de la historia. El reportero Frank Joyce le dice que esa historia es muy diferente a la original. Mac le contestó que sería muy malo para él no contar esa historia. Los militares terminaron la limpieza y se dirigieron a la oficina del sheriff pidiéndole la caja con el material que tenía. El sheriff lo entregó sin más. Entonces comenzaron los interrogatorios. A todos los testigos les dijeron que era un tema clasificado y delicado y que no podían volver a hablar de ello. Sobra decir que fueron amenazados de muerte si no seguían las indicaciones. Es por esto que nadie volvió a hablar del caso. Hasta 1978, cuando Stanton Friedman volvió a traer el tema. Se empezaron a escribir libros, salieron programas de televisión sobre el caso Roswell. Para los 90s todo el mundo sabía de lo ocurrido y fue lo que obligó a la Fuerza Aérea a sacar el reporte de 1995. Pero la presión fue tanta que en 1997 sacaron otro reporte. En 1997 la Fuerza Aérea sacó el reporte Roswell, caso cerrado.
Seguían manteniendo la historia del proyecto Mobile, pero ahora decían que los cuerpos recuperados eran maniquís. Si te preguntas qué tienen que ver maniquís con supuestos globos de detección acústica, es porque se inventaron otro proyecto, Operación High Dive, en la que supuestamente aventaban maniquís con paracaídas, de diferentes alturas para ver hasta qué punto se podía sobrevivir. Y decían que por la caída algunos maniquís parecían quemados y perdían partes del cuerpo. Por eso parecían más pequeños o que solo tenían 4 dedos. Yo sé que esto suena muy tonto, pero supongamos que es verdad. Hay un pequeño, diminuto, casi despreciable problema con esta historia. Y es que el proyecto High Dive comenzó en el 53, 6 años después de Roswell. They're talking about 1947. Well, you're talking about dummies used in the 50s, almost a decade later. Well, I'm afraid that's a problem that we have with time compression. Compresión de tiempo es la forma de la Fuerza Aérea de decir que tienen las fechas mal. Y si bien la historia de Roswell es convincente y pareciera que los militares son unos ineptos para encubrirla, lo más justo es ver las dos caras de la moneda. Mientras estaba revisando este caso se mencionan a más de 600 testigos, pero siendo honestos, la mayoría de estos testigos son el hijo o el nieto del primo de una persona que conoció a alguien que estaba involucrada en el caso. Y las personas que decidieron hablar públicamente que estaban involucradas en el caso no son del todo fiables. Miriam Bush, la especialista en investigación de la base militar que fue encontrada desvivida en un hotel. Su historia la encontré en un libro llamado Los Testigos de Roswell. Sin embargo, no hay nada más de ella fuera de esa fuente. Y obviamente la base militar niega que alguna vez haya trabajado ahí. Melvin Brown, el militar que dijo haber visto los cuerpos, en realidad nunca dijo nada. Esa historia realmente la contó su hija después de que su padre ya había muerto. Y aunque Melvin Brown sí era parte del ejército, él realmente nunca fue escolta del sitio, él era cocinero. Walter Hutt, quien dijo haber visto la nave y los cuerpos, dejó un testimonio firmado bajo notario para ser mostrado después de su muerte. Pero esto fue después de que un doctor lo declarara con demencia. Parte importante de la historia de Roswell viene de su testimonio de 2002. Pero para el año 2000 ya se le iban las cabras y no recordaba mucho. Sin embargo, su testimonio del 2002 era claro y conciso. Y eso es porque no lo escribió él, lo escribió un ufólogo basándose en sus entrevistas pasadas. Lo más seguro es que el pobre viejillo no tenía idea de qué estaba afirmando. Jesse Marcel, pieza central de esta historia, tenía una tendencia a exagerar las cosas. Decía que era un físico titulado y que era piloto. También dijo haber volado sobre el sitio de Roswell. Nunca mostró su título en física. Y tampoco era piloto. Él era personal meramente administrativo en el ejército. Incluso muchas veces llegó a exagerar su rango. El embalsamador Dennis dice que tenía una amiga enfermera que trabajaba en la base, que una vez cuando estaban comiendo le mostró el dibujo de un extraterrestre en una servilleta y días después apareció muerta. Historia que resultó ser falsa. Lydia Stacy, quien dice haber recibido la llamada del FBI para no transmitir la entrevista, realmente no tiene ninguna prueba de ello. La vecina de Mac dice que vio los metales, sin embargo eso fue en entrevistas más recientes, ya que en las primeras incluso llegó a decir que nunca los vio. Como sucede siempre, no podemos saber la verdad, así que queda en qué crees tú. Los reportes oficiales se contradicen y los testigos no son fiables. Y los ufólogos tienden a difundir solo la evidencia que les conviene. En 1947 pasó algo en Roswell. Si fueron extraterrestres o fue una operación militar, no puedo saberlo. Pero yo personalmente creo que sí era una nave extraterrestre. Y no lo digo por fanatismo, sino porque en el año 2013 se filtró un archivo del FBI que habla de Roswell. Tiene fecha del 22 de marzo de 1950. Se titula Información sobre platillos voladores. Menciona que un investigador de la Fuerza Aérea afirma que 3 supuestos platillos voladores se recuperaron en Nuevo México. Se describen de una forma circular con centros alzados, aproximadamente 50 pies de diámetro, cada uno ocupado por formas humanoides pero solo de 3 pies de alto, vestidos con telas finas metálicas de textura delicada. Eso se lo enviaron a Edgar Hoover, director del FBI, pero no quiso investigarlo. Y dice que un alienígena recuperado en Roswell se quedó en Los Álamos hasta 1950, vivo y que compartió mucha información. Pero ese también es un tema para otro día, así que no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos la otra, ya me voy con los ovnis, adiós.